Yo soy la directora ejecutiva de la Maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad Austral. Es una alegría poder recibirlos en este nuevo encuentro del ciclo de diálogos de gobernanza global que organizamos junto al embajador Ricardo Lagorio y al doctor Andrés Fontana. Para las personas que recién se suman, sepan que nos pueden escribir sus comentarios y sus preguntas a través de la herramienta del chat. Hoy nos acompaña Pablo Cabrera, voy a pasar a leer su semblanza. Es abogado y diplomático chileno, fue director de la Academia Diplomática Andrés Bello entre el año 2010 y 2014. Ingresó en 1970 al Servicio Exterior chileno, finalizando su carrera en el año 2014. Es investigador asociado en el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile, consejero de la Cámara de Comercio de Asia-Pacífico y de la Hong Kong Latin American Business Association. Es miembro de la Sociedad Chilena de Derecho Internacional, del Consejo Asesor de Relaciones Exteriores. Fue subsecretario de Marina del Ministerio de Defensa entre 1995 y 1999, asesor del Estado Mayor Conjunto de la Defensa entre 2015 y 2018, embajador de Chile ante la Santa Sede, la Soberana Orden de Malta, en la República Popular China, en la Federación Rusa y en el Reino Unido, así como también embajador concurrente en Albania, Irlanda y Ucrania. Presidente de la primera conferencia regional de medidas de fomento de la confianza y seguridad regional de la OEA en Santiago y vicepresidente de la segunda en El Salvador. Presidió la delegación de Chile al Comité Permanente de Seguridad con PERSEG desde su creación en 1995 hasta 1999. Ha sido distinguido con la Gran Cruz de la Orden del Libertador José de San Martín. Posee condecoraciones de Brasil, España, Italia, el Vaticano, Suecia, la Orden de Malta, la Federación Rusa, el Servicio Distinguido de la Defensa Nacional de Chile. Pablo, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido a la Universidad Austral. Muchas gracias, Sofía, por la presentación que me hace sentirme más anciano. Muchas gracias por estar con Andrés y Ricardo y compartir con todos ustedes la oportunidad de estar con los amigos y hermanos argentinos. Bueno, muchas gracias. Le voy a dar la palabra a Andrés, que va a hacer una pequeña introducción. Bueno, muchas gracias. Bienvenido, embajador. La verdad que es un lujo excepcional contar en este momento con el embajador Cabrera, pero además justamente con el embajador Lagorio también, que es miembro permanente de este espacio. Porque, en primer lugar, querría destacar, entre las cosas que leyó recién Sofía, que la orden que el embajador recibió, que es la máxima distinción que se le otorga a un diplomático en nuestro país, la Orden General San Martín, se la olvidó. No la tiene. Pero imaginen, ¿no? Es una cosa muy importante y muy significativa que se le hayan dado. Ambos han sido embajadores en Rusia. Creo que hablar de gobernanza global en este momento tan cruento de la escena internacional, con dos personas que han protagonizado, digamos, la política internacional en Moscú, y que también han tenido un rol muy importante, como decía un libro y también un programa en algún momento, yo fui testigo, porque participé en algunas de las gestiones que ustedes de ambos lados de la cordillera llevaron a cabo justamente para acercar a dos países que en cierto sentido, como vecinos, representan una paradoja, ¿no es cierto? Porque han tenido tensiones, han tenido conflictos durante más de un siglo, largo, y se pudieron resolver, pero estuvieron siempre presentes. Y la tensión fue muy fuerte, mientras que con Brasil, que era el otro vecino importante, competitivo, digamos, en materia de seguridad con Argentina, con una rivalidad estratégica de varias décadas, siempre estuvimos más tranquilos, ¿no? Con menos tensión. En ambos casos, digamos, de relación de vecindario, bilateral, durante los años 90, después del fin de la Guerra Fría y en ese gap idealista de toda la política internacional, hubo mucho acercamiento, Nosotros firmamos el Tratado de Paz y Amistad, que el doctor Alfonsín promovió con
entonces era presidente Pinochet, creo. Y también con Brasil iniciamos un diálogo en materia de cooperación nuclear, que construyó confianza como para llegar en pocos años a tener Mercosur. En ese paralelo, yo lo que quería destacar es que con Chile, que siempre tuvimos menos acercamiento y cordialidad, digamos, y las cosas eran más difíciles y más meritorias de la labor diplomática, yo siempre sostuve, sí, es cierto, con los brasileños nos divertimos más, pero con Chile tenemos más cosas en común. Nos parecemos más culturalmente, en estilo, obviamente, ¿no? En cultura hispana, y hay mucha afinidad, hay mucha afinidad. Yo lo he notado eso, y creo que ha sido parte de lo que permitió allanar tantas cuestiones a lo largo de esos años. En ese momento era muy importante la construcción de confianza, y creo que ambos diplomáticos con funciones en el área de defensa contribuyeron a generar visiones hemisféricas y visiones de nuestra subregión, donde por primera vez en América Latina se introdujo este lenguaje de la seguridad cooperativa y las medidas de confianza, y se desarrolló un vínculo que creo que condujo a este acuerdo que ustedes protagonizaron en el año 95, que es el principal tema que vamos a tratar hoy. Así que con esta pequeña introducción sobre el contexto en que hubo interacciones históricas por el tiempo que llevamos, históricas por la trascendencia que tuvieron, sería muy interesante que ustedes dialogaran sobre ese tema. Yo no voy a poner la agenda, por supuesto, pero me parece que la referencia a ese diálogo bilateral y a esa construcción de un vínculo muy maduro en materia de seguridad después de los conflictos serios que tuvieron ambos países, es una labor que vale la pena que sea recordada hoy y compartida con nuestros colegas. Así que, embajador, no sé si va a empezar usted o... Bueno, gracias Sofía, Andrés, Pablo, un enorme gusto estar contigo nuevamente. Y sí, creo que tuvimos la suerte los dos de estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado y con las funciones adecuadas. Yo diría que eso es parte de la historia de los dos países, ¿no? Que nos une la geografía, nos une más de 4.000 kilómetros de frontera, nos une el abrazo de Roca Irásuris, y nos une, y yendo a la materia, el primer acuerdo de desarme naval de la historia del mundo que forma parte de los Pactos de Mayo. Si uno va a los libros va a ver que el primer acuerdo de desarme naval es en Washington en 1922. No, 20 años antes hubo otro. A veces la cronología es un poco injusta. Entonces, todo lo que se hizo en esos años que nos tocó compartir un trabajo un poco diferente al que habíamos trabajado y elegido, porque los dos éramos diplomáticos, como somos diplomáticos, pues nos tocó estar en defensa, pero al mismo tiempo, citándolo a Raymond Aron, él siempre decía que las relaciones interestatales se manifiestan y se expresan a través de dos símbolos, el diplomático y el soldado. Y nosotros cumplimos las dos funciones al mismo tiempo. Y yo creo que eso facilitó, no solamente por Pablo Cabrera ni por Ricardo Lagorio, sino porque en ese momento, tanto en Chile como en Argentina, se era consciente que era un momento histórico muy importante, que había que cambiar el paradigma de seguridad y que para ello era bueno buscar esta simbiosis entre el militar y el diplomático. Y rápidamente, antes de darte la palabra, Pablo, algunos hitos muy importantes que empezaron casualmente en Santiago de Chile, ¿no? Con el gran compromiso que se hace en el año 91 en el marco de la OEA, un compromiso sobre la democracia, porque hoy quizás la damos por descontada la democracia, pero en ese entonces, pocos años después de que nuestros países salían o estaban por salir o habían salido de largos años de regímenes y dictaduras militares, haber cambiado el paradigma de seguridad internacional y haberlo basado en la democracia,
la paz, los derechos humanos y la integración, era algo revolucionario. Y eso lo hicimos. Lo hicieron Argentina y Chile, después se incorporó en la OEA. En el año 92, la OEA modifica su carta y incorpora la posibilidad de suspender un país por violación democrática de la OEA. Después va al Mercosur. Y rápidamente, y así te doy la palabra, Pablo, llega a 1995, en donde se crea el Compersec, que tiene nombre de medicina, y era una gran medicina en el fondo. Analgésico. Analgésico. Compersec 1000, gracias. ¿Por qué? Porque fue un fenomenal ejercicio de lo que se llamaba el 2+2. Nos sentamos las dos cancillerías, las dos defensas, nosotros de contrabando. Yo me acuerdo que a mí mis colegas me miraron un poco de contrabando porque ¿qué hacía este diplomático en defensa? Y firmamos un convenio para dialogar las dos cancillerías, los dos ministerios de defensa al mismo tiempo, en sinergia, en simbiosis, para negociar y conversar y tratar de armar una nueva ingeniería de paz y seguridad internacional. Eso fue histórico y permite, y eso lo hablaremos espero más adelante, haber armado un reservorio de paz, seguridad, defensa, democracia, integración, derechos humanos, que hoy eso nos debería servir como piso para relanzar y fortalecer las relaciones en nuestros ámbitos. Así que Pablo, la verdad que es un placer encontrarte de nuevo, recordar esto y fundamentalmente tratar de ver las lessons learned a futuro. Bien, reiterando los agradecimientos de esta invitación a Sofía, Andrés, Ricardo, a todos ustedes que están participando, en realidad me conmueve, me emociona estar en Argentina y poder comentar las relaciones entre Chile y Argentina en una perspectiva histórica y una perspectiva moderna. Porque creo que somos dos países determinados a trabajar juntos. Y creo que de alguna manera mi carrera diplomática estuvo determinada mucho por Argentina, en tanto cuanto inicié mi carrera y mi primera asignación a una acción multilateral fue, me acuerdo, a la 4ª reunión de la Comisión de Integración Física Chile-Argentina en el sur de Chile. Hoy día deben haber más de 100 reuniones de integración física, o 90, no sé. Y yo he asistido a la 4ª. No sé si será una buena propaganda decir que uno asistió a la 4ª. Y después, mirando la historia, y como nosotros crecimos mirando la historia, los chilenos, con un país que nos enseñaron que era una larga y angosta faja de tierra, y nosotros empezamos a darnos cuenta que esa larga y angosta faja de tierra tenía poca penetración y poca dimensión estratégica terrestre, que estábamos ya empezando a mirar a la dimensión estratégica del mar desde los años 50 en adelante. Antes también ni se miraba eso, se miraba, las ciudades se construían más bien mirando hacia la cordillera que hacia el mar, todos los monumentos estaban mirando hacia la cordillera. Esto de entender que éramos un país, que éramos el segundo país, no sé si seguimos siendo el segundo, los segundos de la frontera más larga del mundo. En términos no lineales, llegamos a más de 5.500 kilómetros de común. Y estar hablando en esa época de ese tipo, de esa dimensión estratégico, política, en un continente o en un subcontinente que Argentina representaba mucho en dimensiones mundiales, estaba más bien mirando al Atlántico, nosotros mirando al Pacífico, era una de las grandes economías del mundo, crecimos sabiendo que era una de las grandes economías del mundo, que un país con una dimensión impresionante. En los años 90, ya casi al término del milenio, estábamos hablando de hipótesis de conflicto, era inentendible. Inentendible. Nosotros veníamos saliendo de una dramática situación política, ya algunos del año 90 justamente. Nosotros tuvimos el gran desafío de salir de la dictadura coetáneamente con el término de la Guerra Fría.
O sea, la caída del muro de Berlín y la salida de Chile de la dictadura, significó que se nos apuraran las cosas. Todos lo encontrábamos que teníamos que hacerlo. Y había muchas cosas que no se sabía ni cómo hacerlas. Y mirando la historia que ustedes dijeron, vemos, para no entender a toda la historia, porque tenemos iniciativas y emprendimientos conjuntos, Chile y Argentina, de gran dimensión y de gran importancia mundial, que los podemos tocar a lo mejor después, como el tema de la Antártica, por ejemplo, siendo miembro originario del Tratado Antártico, la de March, antes del Tratado Antártico, ya a comienzos del siglo XX, Chile y Argentina, en una tarea conjunta, impidieron que los Estados Unidos declarara Patrimonio Común de la Humanidad la Antártica. O sea, ya hay elementos que hacían que nosotros trabajábamos en conjunto y que podíamos buscar una manera de acercarnos. Y miramos que habían algunos referentes, que algunos lo tocaron. Los tres grandes abrazos. El abrazo Maipú, entre San Martín y O'Higgins, que consolida la República en Chile, con la ayuda de San Martín, y después con todo lo que significa la expedición libertadora, que la expedición libertadora no era para liderar al Perú, sino que era para liderarse del imperio en ese minuto de nuestra región. Ese emprendimiento conjunto, la expedición libertadora al Perú, un elemento central en nuestras relaciones, y después el abrazo de Roca y de Errázuriz Echaurren, que culminaron 3 años después con los Pactos de Mayo, como muy bien dice Ricardo, que son el primer tratado de desarme del mundo, en términos reales. Y después, 100 años después de 1899, entre Roca y Errázuriz Echaurren, el abrazo de Magallanes, el estrecho Magallanes en Punta Arenas, entre Carlos Menem y Eduardo Frei Ruiz-Tagle en 1999, que me tocó participar y estar ahí, por lo menos estar en la foto. Después de todo lo que habíamos hecho. Y esos 3 abrazos, quizás los que nos pueden inspirar a nosotros para conversar hoy día de tantas cosas que hemos hecho a partir de los 90 y del 95 después del Compersec, porque después de esos abrazos es cuando se consolidan grados de amistad y de paz, que configuran un ambiente de seguridad y de destino común. Para terminar esta primera parte y enfocarlo en el Compersec, decir que cuando creamos el Compersec, era un trabajo de confianza mutua y seguridad, pero era muy pretencioso pensar que la confianza mutua la estábamos trabajando entre Chile y Argentina, cuando no teníamos mucha confianza, nosotros los chilenos al menos, lo que yo tengo que hablar yo, entre los militares chilenos y los civiles chilenos, y los diplomáticos chilenos. Entonces había que ir trabajando paralelamente, hacer una pedagogía interna de confianza mutua, de poder ir conversando y entendiendo que estos 5.000 kilómetros comunes, no lineales, territoriales, no antárticos, toda la parte continental, la proyección marítima, teníamos que darle prestancia y teníamos que darle carne, ponerle carne. Es decir, tenemos tantos pasos, tenemos tantos desafíos, estos son los niveles económicos y estas son las trabas que tenemos para cruzar una cordillera que nos deparaba beneficios a ambas partes. O sea, la cordillera no era el candado ni el muro. Desde el punto de vista de nosotros, fue el nexo, y por eso siempre digo, por eso quiero decirlo en la parte inicial, porque da para después conversar. Desde un punto de vista de nosotros, en lo que a mí me sirvió como jefe del Compersec de la parte chilena por 7 años, cosa que me sirvió conocer a varias contrapartes argentinas en 7 años. Yo tuve la continuidad de ser 7 años, quizás por eso fue la condecoración que me acostumbré tanto a llevarla en el pecho que ahora no traje el botón, pero la llevo. La llevo porque yo me siento verdaderamente un amigo y siento a la Argentina porque ha encauzado un poco lo que yo entiendo de lo que es la proyección, la amistad, la cooperación y el diálogo entre países hermanos para proyectar, en este caso, América del Sur, y que podemos entrar también después a proyectar a Chile de cara a la otra ventana que tenemos, que es el Pacífico, el Océano Pacífico. Entonces, el Compersec, del Compersec nacen una cantidad de iniciativas vigentes que hoy día nos hacen por lo menos dialogar, ya no discutir.
las discusiones que tuvimos con Ricardo Lagorio, con Fernando Petrella, con Pereira Iraola, con Domínguez, con Guido Di Tella, con tantos otros, que culminaron a partir del 95, después derivaron en una cantidad de iniciativas. Hoy día lo que tenemos que hacer es recuperar ese espíritu. Es para que las nuevas generaciones se impregnen, porque la historia se conoce, la historia se hace, pero es la memoria histórica la que se recuerda. Y la memoria histórica es la que hay que atizar en un mundo digital como el de hoy, y estos diálogos quizás nos pueden motivar a tocar esta cantidad de temas en una universidad como esta, y a través de un diálogo del streaming con muchas personas, de poder comunicarles cuál es el sentimiento real, porque yo les puedo asegurar que este no es un diplomático individual, por mucho que esté retirado, sino que estoy verdaderamente comprometido, y me siento comprometido por trabajar por las relaciones chileno-argentinas, porque nosotros decíamos, y con esto termino esta parte de esta intervención, nosotros cuando íbamos a las reuniones de pesca o de desarrollo sustentable o de confianza mutua o tantas reuniones que participábamos con los argentinos que nos encontrábamos, siempre yo decía, al principio me miraban raro, pero yo siempre decía que Chile más Argentina no es 1 más 1, 2, Chile más Argentina es 4. Y yo daba las explicaciones por 4, pero después les explico por qué es 4, porque si no me alargo mucho. Bueno, sabés que a través de esta herramienta de chat nos acompaña gente de Buenos Aires, pero también de San Fernando, del Valle de Catamarca, de Córdoba, de Panamá. La verdad que también esta es una plataforma que creo que, si bien empezamos a usarla a través de la pandemia, es algo que llegó para quedarse, que ha ampliado mucho el rango de discusiones y las audiencias que tenemos para estos temas. Así que, no sé, Ricardo, si querés... No, yo quería resaltar algo que vos dijiste, Pablo, varias veces, porque uno ahora está acostumbrado a escucharlo, pero ese entonces era clave. Medidas de fomento de confianza. En esa época no había confianza. O sea, algo que ahora quizás suena como un cliché o como una frase medida, pero había que fomentar la confianza. O sea, que se armase una reunión de 2 más 2, o sea, que al mismo tiempo trabajasen, discutiesen, conversasen, se abrieran como instituciones. El área de defensa y el área de las cancillerías no era común. Y no solamente en la Argentina, no era común en la región y en el mundo. Fíjense que nosotros también eso lo vivimos. En el año 1995 se hace por primera vez una reunión de ministros de defensa del hemisferio. Hasta el año 1995, todos los años habían reuniones de jefe de Estado Mayor del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea. Pero digamos, la cabeza de esos tres, que eran los ministerios de defensa, el famoso concepto, y Andrés lo ha trabajado mucho, de control civil, el clásico concepto de Samuel Huntington, no existía. Algo que hoy parece normal, una verdad de perogrullo, no existía. Nosotros también ayudamos a una iniciativa de un gran ministro de Defensa de los Estados Unidos, William Perry, que acompañamos la región y lo apuntalamos, y por eso la segunda reunión fue en Bariloche en el año 96, crear un andamiaje de seguridad que estuviese supeditado al control civil, los ministerios de defensa, y con compañías de la Cancillería de nuevo, porque en esa primera reunión en Williamsburg y en las otras, y hoy todavía existen, quizás no con el mismo vigor, porque la región yo me diría que está un poco más deshilachada de lo que estaba en ese entonces, es que las delegaciones estaban compuestas por Ministerio de Defensa y las Cancillerías, que son, fíjense, las dos dimensiones del Estado que se justifican por el Estado. Porque los estados tienen Ministerio de Defensa y Cancillería, no porque haya un conflicto o porque no lo hay, sino porque es la forma como los estados transitan los escenarios globales. Y yendo de nuevo a Raymond Aron, el soldado y el diplomático. Así que, de nuevo, ese ejercicio de construcción de medidas de fomento que termina en el Compersec y en otras muchas instituciones. Hoy, por ejemplo, tenemos las maniobras Cruz del Sur entre Argentina y Chile en operaciones de paz. Todo eso fue un proceso muy largo,
muy delicado, de fino equilibrio y de construir confianza. Hoy esa confianza está, quizás haya que regarlo un poco más, pero lo que hay que hacer es regarla con nuevas iniciativas. O sea, lo que tenemos que hacer es pensar en este nuevo siglo XXI, con los nuevos escenarios, cómo operativizamos todo eso que se pensó en términos del siglo XXI. Y eso quizás es lo que podríamos ahora entrar a conversar. Andrés quiere decir algo. Seguramente. Es muy interesante escucharlos porque, o sea, al principio, yo vi en varias de esas reuniones y observaba el comportamiento y las miradas de ambos lados de la mesa, pero también de cada lado entre los participantes. Y luego alguno de tus colegas, no creo que haya sido vos, pero me dijo, ¿sabes lo que pasa? Ustedes nos crean algunos problemas a nosotros, porque avanzan muy rápido. Y nosotros necesitamos consolidar, somos una democracia más nueva, distinta, porque claramente nuestra democracia nació de un colapso, de un régimen autoritario que fue un gran fracaso, mientras que el otro fue un régimen autoritario muy duro también, pero que logró muchas cosas, y dejó un país en marcha, digamos. Y por lo tanto, los militares, en aquel entonces, estamos hablando de los años 90, no estaban totalmente, digamos, arrinconados por la democracia. Al contrario, eran parte del sistema, tenían senadores y cosas por el estilo. Entonces, del lado argentino era difícil comprender la lógica de cómo se construye este diálogo sobre temas tan sensibles como los que mencionaba Ricardo Lagorio recién, de defensa, de seguridad, de construcción de confianza, en el campo convencional, que siempre es el más difícil para los militares. Y en una región, porque yo sé que Ricardo Lagorio recuerda con muchísimo cariño, ¿no?, Williamsburg, y lo que siguió de Williamsburg, que fue la reunión en Bariloche, acá en la Argentina. Sí, yo estuve en las dos. Bueno, yo estuve, pero además conversé bastante porque era un tema de investigación. Perry fue un genio, realmente, ¿no? Pues le dio contenido a una relación que se había ido vaciando, que era la cuestión hemisférica. Fue un gran secretario de Estado, además de defensa, de alguna manera. Bueno, por algo se creó ese centro iniciativo de todos nosotros para entrenar y capacitar civiles que entiendan de la cuestión militar, que no era una tradición de América Latina tener civiles especializados en asuntos militares. Y bueno, ese centro que nació justamente en conversaciones en aquel entonces, después se le dio el nombre de Perry, en homenaje a él. Pero, en esa reunión, Brasil mandó un embajador de Washington, no mandó un ministro de Defensa. Es que no había Ministerio de Defensa. Bueno, pero tenían un secretario de Asuntos Estratégicos que era algo así como. Sí. Perdón, nosotros la primera vez que fuimos a Brasil, nos reunimos con 6 ministros. Claro, estaba el Ejército del Ministerio, Armada del Ministerio, Fuerza Aérea del Ministerio, Estado Mayor Conjunto del Ministerio, Asuntos Estratégicos, Cancillería y un séptimo. La inteligencia, claro. Recién en el 99, bajo otro nombre, pero era el inteligencia. Brasil tuvo Ministerio de Defensa, correcto. No, había también del lado de Brasil, una cautela, porque la transición brasileña fue la transición también de un régimen militar que logró cierto éxito. Y los militares no quedaron, digamos, en una situación de total desprestigio y deterioro y marginalización, digamos, de la vida nacional. Entonces, para la Argentina es difícil comprender estos juegos. Hoy tenemos algunos mexicanos que nos acompañan, en una universidad muy querida. México tampoco estuvo presente. México tiene una política constitucional que dice que no hay que meterse en estas cuestiones. Entonces, el que se hiciera una segunda reunión en Bariloche, en la Argentina, donde la Argentina ofreció ser sede, que yo creo que Ricardo Lagorio tuvo bastante que ver en eso, fue una forma de enviar una señal a la región de decir, este es un tema que hay que tratar. Y en realidad la reunión de Williams, porque fue
si no me equivoco, en julio del 94. 95. 95, Julio 95. 95, fue porque en la reunión que convocó Clinton, la de los presidentes en Miami, la primera reunión hemisférica con todos los países de América Latina, menos uno con regímenes democráticos, la condición que pusieron varios países para ir fue, no me acuerdo, la visita de Feinberg, ¿no? Que vino a Richard, que pasó por todas las capitales armando la agenda. Y bueno, acá los diplomáticos, los que estaban en la Cancillería, quisieron rápidamente colocar el tema de seguridad internacional, regional, de acuerdos y qué sé yo, y dijo Feinberg, mirá, por ahora no hagamos esto, porque si no Brasil y México nos van a complicar la reunión. Esa reunión se hizo en diciembre, y por eso Perry armó 6 meses después en Williamsburg la reunión de los ministros de defensa. Así se va construyendo una historia distinta de la que tenía nuestra región, en materia de relaciones entre los países, como decía Ricardo, en cuestiones militares los que se reunían en los militares, no las autoridades constitucionales. Quizás para los auditores puede ser interesante y para nosotros también de reconstruir, ponerlo un poco en contexto todo esto, las dos cosas que se han dicho acá. Estamos viviendo un momento de revigorización de la democracia en América Latina, donde los gobiernos dictatoriales habían cambiado por bastantes años, habían producido desencuentros, situaciones de hipótesis de conflicto, muchas situaciones incómodas en materia de derechos humanos, en muchas otras que estaban atentando contra el desarrollo natural de nuestros países. Y como los latinoamericanos siempre hemos tenido una relación un poco difícil, o yo lo puse una vez, entre comillas, neurótica, si me permiten la expresión, con los Estados Unidos. Y se dan a veces momentos históricos donde el año 94 el presidente Clinton, tomando en cuenta esta situación que estaba viviendo América Latina con la cumbre de Santiago del 91, pusieron la idea de avanzar con un proyecto hemisférico. Es cierto que eso tiene detrás siempre una política, una idea que inspira cuál es la política, los lineamientos generales de la política exterior norteamericana, pero nosotros somos tributarios de ser esta parte del mundo, ¿no es cierto? No llegamos por arte de magia a esta parte del mundo, tenemos sistemas de defensa que son con el sistema occidental, no son con el sistema oriental, no son con el sistema salvo un país que tenía armamento que venía de la Unión Soviética, prácticamente todos los otros armamentos nuestros eran occidentales, los sistemas de misiles, radares, buques de transporte, destructores, entrenamiento, manuales, etc. Entonces, el contexto de la Cumbre de las Américas era crear una zona de libre comercio desde Alaska a Tierra del Fuego, democrática, bajo un régimen democrático, y muy acertadamente, algunos le agregaron a Argentina con bastante fuerza, junto con Canadá, Argentina y Canadá, con la mayor fuerza, le agregaron la dimensión de la seguridad. Y para poder tener la dimensión de la seguridad, a juicio de los Estados Unidos también, hablemos las cosas como son, el tema de Argentina, el Cono Sur, era tremendamente importante mostrar de inmediatamente una situación de una buena relación de Chile y Argentina. Venían saliendo de diferentes, pero también tenían encuentros y desencuentros, pero también habían tenido encuentros las dos, el Plan Cóndor y etcétera. En el año 78 estuvimos a punto de invadir a Chile, pero por Argentina, hay que decir, con nombre y apellido. Bueno, por supuesto, desencuentros y encuentros. Entonces, ponerlo en contexto significa, y por eso yo quisiera decir aquí, cómo éramos de alguna manera, no voy a decir visionarios, sino que la dinámica a veces de las relaciones internacionales se va imponiendo. Y tal como nos llegó la digitalización en un momento, algunos la miraron antes, otros la miraron después, otros le dieron una dimensión correcta, o otros se obnubilaron y otros se complicaron, ¿no es cierto? No supieron qué íbamos a hacer aquí. El rol de la intermediación de las instituciones tradicionales se disminuyó, ¿no es cierto? Incluida la diplomacia. La iglesia, los partidos políticos, el parlamento, la familia,
La diplomacia incluiría todas las instituciones. Los profesores universitarios. La academia, por supuesto. Entonces, tal como la digitalización, esta dinámica nos llevó a que las cosas a veces se hicieran más rápido de lo que creían y a veces con insistencia de algunos. Canadá fue un presionador brutal. Tremendo. Tremendo. Nos dejó varias, a mí por lo menos me dejó 2 noches sin dormir, pero trabajando, no porque estaba preocupado yo, sino que trabajando en Bariloche para poder lograr un acuerdo que teníamos que hacer. Y a propósito de Bariloche, quisiera contar. Bariloche, Canadá, junto en Miami, todas las delegaciones del Caribe y las trajo en un avión. Si no, no hubiese habido participación de las delegaciones del Caribe y Centroamérica en Bariloche. Los trajo Canadá. A mí me dijeron que me fuera activo contar alguna anécdota, y les puedo contar una anécdota que alimenta esto, ¿no? En Bariloche estaba la cosa bastante tensa. A las 2 de la mañana, el ministro de Relaciones Exteriores, no estoy tratando de transformarme yo en Tarzán y que los otros eran los monos, no, yo era parte del grupo de los monos también. Me dice el ministro, yo me voy a ir a acostar porque esto no tiene ningún destino. Entregar, al otro día teníamos que firmar la declaración final. Entonces me dice, yo me voy a ir a acostar, tú sigues a cargo de la delegación. Que fue una declaración histórica. Fue una declaración. Tú sigues a cargo de la declaración. Y tipo 3 de la mañana, para tomar ánimo cuando estaban los cuartos intermedios, las discusiones, yo creo que se lo hice recordar a Ricardo el otro día, me permití recordar solo como a las 3 de la mañana, una cosa así, llego yo y le digo a los argentinos, no me acuerdo quién estaba en ese momento, que iban rotándose por la hora, ¿no? Le digo a los argentinos, oye, ¿saben una cosa? Yo voy a ir un rato a descansar. ¿Y por qué no hacemos un golpe de efecto aquí, en la reunión? Y yo estoy dispuesto a dejar a la Argentina a cargo de la delegación de Chile. Entonces me dice, ¿tú estás de acuerdo? Sí, eso es la principal medida de confianza. Es la principal medida de confianza. Entonces tomo la palabra, pido la palabra, la delegación de Chile tiene la palabra y digo, mire señor, yo creo que después, bueno, en las próximas horas va a presidir la delegación de Chile la delegación argentina. Se produjo un silencio, creo que se despertaron todos. Hubo un silencio tremendo, yo me paré, ya no, nada de preguntas, no sé qué pregunta y qué fueran a decir, pero lo más divertido de todo, por eso era la anécdota, salió corriendo detrás mío el delegado representante del Uruguay. Y me dice, pero déjate de, tú sabes lo que me dice, ¿qué querés hacer con esto? Me dijo. Entonces le dije, lo que hay es una medida de confianza mutua, hay que cortar la mesa con medida de confianza mutua, y si hemos dicho que estamos en la misma onda, tenemos que hacerlo. Entonces me dice, es que lo debía haber hecho yo también. Bueno, pide la palabra y algo. ¿Qué les quiero decir con esto? Les quiero decir que esta dinámica significó que en un año después estábamos sentados en la CEPAL en Santiago y nos recibe el actual nuevo nombrado ministro de Finanzas de Colombia, José Antonio Ocampo, que lo acaban de nombrar ministro de Finanzas de Colombia, donde voy yo con la delegación argentina, o sea, estaba en Santiago, con el embajador argentino en Santiago, a entregar una propuesta a la CEPAL para buscar un mecanismo de medición equilibrado y razonado de los gastos de defensa de Chile y Argentina para poder responder a esas demandas de mucho tiempo de países europeos para seguir la línea de las conferencias de medidas de confianza de Viena, de Europa, y de poder reciprocar desde la región alguna de las adelantos que se había hecho en la comisión en la Convención de Medidas de Confianza Mutua de Europa. Y por eso les digo, estos ejemplos, estas situaciones, esta dinámica significó que del Compersec, de estos diplomáticos jóvenes de la época, apoyados por diplomáticos experimentados de la época y por ministros responsables de defensa, de relaciones exteriores, jefes de los estados mayores, hacíamos reuniones, aquí yo en Buenos Aires habría asistido, hacíamos reuniones en los cuarteles y comidas en los cuarteles. Asados en los cuarteles. Y yo navegué en los buques de la Armada Argentina, navegué por el Tigre también, por el buque ahí tomábamos, participé en ejercicios combinados, conjuntos, no lo logramos durante mi época, porque esto ya de depender del general del otro lado, del almirante del otro lado, era muy complicado. Eso era ya la aspiración máxima de los americanos. Pero ejercicios combinados
de buques argentinos con buques chilenos y brasileros y también de otros países. Entonces, esta dinámica derivó en las reuniones de ministros de defensa o de relaciones exteriores en conjunto. En pedagogía, yo vine a Argentina 3 veces a dar charlas al Estado Mayor Conjunto. Ayer me preguntaban, ese edificio tan grande, ese edificio yo he trabajado muchas veces, decía yo, el edificio ahí detrás de la Casa Rosada, Estado Mayor Conjunto. Íbamos a reuniones para explicar, nosotros fuimos los iniciadores aquí en América del libro de la defensa. Y Argentina fue el primero que se siguió inmediatamente, esas eran las medidas de confianza mutua. Después tuvimos el tema del gasto de la defensa, y muchas otras iniciativas que hoy día... Transparencia en el gasto militar. Aparece el gasto militar. Hoy día que sirvieran a las nuevas generaciones que nos están viendo y a las nuevas generaciones de militares, de ver que también hacíamos esas cosas que eran aguerridas, que a veces aparecíamos un poquito lentos, a veces aparecíamos un poco reservados o suspicaces o incluso aprensivos, a veces de la presión argentina que iba mucho más rápido que nosotros, tengo que reconocer. Iba mucho más rápido, pero todo esto en un contexto, que aquí lo han nombrado, yo participé en Williamsburg también, en un contexto de una relación muy dinámica, con muchos azules o blancos y negros, digamos, con la relación con Estados Unidos, que pudo llevarnos por diferentes caminos, pero la confianza, la amistad, el diálogo, nos llevó a superar esa situación a la cual tú te refieres, que hoy día es parte de la historia, y yo prefiero hablar del abrazo del estrecho de 1999, que nos consolida después en una relación de amistad y de futuro con Argentina, que tenemos que seguir cultivándola y regándola, como dijo Ricardo, porque estas cosas se marchitan. Las nuevas generaciones no saben que comimos en los cuarteles, no saben que veníamos especialmente en avión a ver la parada militar de la ARMADA en Palermo, veníamos especialmente por el día, a estar ahí presente. Embajador, fue en ese periodo, si no me equivoco, que se resolvieron 24 disputas pequeñas que había en los límites. Temas de demarcaciones. Las demarcaciones, ¿no? Eran 24 o 25. Se queda uno pendiente. Fue muy dinámica. Y me permito decir que Estados Unidos avanzó mucho en la buena relación con la región y al mismo tiempo tuvo una gran frustración. Hacia fines de los 90 hicieron un seminario de 2 años de duración, seminario permanente, para examinar con expertos de todos los países de la región, especialistas, ¿no? Académicos, los motivos por los cuales los resultados no habían sido suficientemente buenos. Esa primera cumbre de Miami, que usted le dio contexto, siguió. Hace poco, hace un mes más o menos, fue la de Los Ángeles. Sí. Se hace, no sé, cierta cantidad de años. Pero en otro contexto. Pero ya es otra agenda, es otra la problemática, pero Estados Unidos... Es útil. Sí, no, pero yo lo que creo es que Estados Unidos no logra entender la región, pero mantiene una buena voluntad de hacer lo posible. Su agenda es otra, sus prioridades son otras, miran para otro lado, claramente, pero no dejan de tener interés en que esta se mantenga como una región, con todos los problemas que tenemos y todos los atrasos que tenemos, es una región de paz, es una región de democracia, es una región... Democracia no está seguro, tan unificadamente bueno, comparativamente sigue siendo una región de democracia y libre de armas nucleares. Sí, yo sé a qué se refiere. Sí, no, pero está bien. Hay que tomar la región en su conjunto. ¿Sí? Yo quisiera sacar una lección aprendida, una lesson learned, porque creo que tenemos un enorme déficit de diálogo en estos tiempos. O sea, ustedes hicieron muy bien referencia a la primera cumbre de las Américas de Clinton, en donde todos los jefes de Estado se sentaban a conversar, más allá de sus diferencias que existían. Fíjense, en la última cumbre de las Américas
Hubieron vetos, países que no fueron, que condicionaban. Y yo creo que tenemos que repensar el hemisferio porque el texto total. En esa época, no solamente había un Estados Unidos predispuesto, pero también había una Latinoamérica predispuesta, un hemisferio predispuesto y con ideas. Yo creo que quizás la mayor asignatura pendiente es, y acá creo que los jóvenes que nos están viendo tienen que tomar la posta, es recrear este sentido hemisferio. Cuando se crea Naciones Unidas, había 51 países originarios, y creo que 22 o 23 eran latinoamericanos. O sea, Latinoamérica fue artífice de la descolonización y de la creación de este nuevo mundo en el que estamos viviendo. 22, 23 países latinoamericanos ayudaron a que el mundo se cuadruplicara. No fuimos actores pasivos, fuimos actores activos. Acá hay un grupo de estudiantes de México, Tlatelolco es anterior al TNP. Hay todo un derecho hemisférico latinoamericano y panamericano que alimentó el derecho internacional. El panamericanismo es el primer movimiento de integración mundial. La Carta de la OEA es la primera y única carta que tiene una cláusula democrática dentro. Como muy bien dijeron, con todos los bemoles, tenemos un hemisferio que es un hemisferio democrático, de integración, libre de armas nucleares. Entonces, creo que tenemos un enorme desafío de estar a la altura de ese marco institucional, histórico y sociológico al que no estamos hoy a la altura. O sea, hoy yo diría que es muy difícil no solamente que se recree la Cumbre de las Américas del año 94, es muy difícil que se reúnan los jefes de Estado del Mercosur ampliado. Eso es un enorme desafío. Hagamos honor a nuestro invitado de lujo, destacando que esos bemoles que vos, como buen diplomático, nombraste con ese término, es que mi exuberancia de decir que es una región de regímenes democráticos mereció una observación muy pertinente, y luego llamados bemoles. Es cierto, hay países que están pasando momentos muy, muy duros. Mira, pero creo que el espíritu de la región yo creo que no es otro. yo quisiera tomar, si tengo un minuto, tomar las dos cosas. Sí. Quiero tomar de cara a las nuevas generaciones. Creo que efectivamente el contexto actual es distinto. Vivimos en una sociedad, un mundo desordenado, una sociedad líquida, que a veces lo que se fragua en la mañana, en la tarde hay que cambiarlo. Hay una suerte de enfrentamiento entre la utopia y la retropia. Hay mucha gente que la retropia es parte de su sentimiento natural para entender el mundo, de todo pasado fue mejor, o todas las líneas que ellos lanzaron, que no es el ámbito y el ánimo que nosotros queremos señalar acá, sino que recuperar un poco eso, con la utopia o la utopía de crear un mundo mejor, porque algo de utopía para poder innovar hay que tener algo de utopía, hay que hacer colisionar a las distintas disciplinas, si no, no hay innovación. Entonces, en ese contexto, yo quiero decir que estamos llamados todos mezclando la dinámica de la globalización con el acervo histórico de lo que hemos construido, lo que hemos hecho, ponerlos en conjunto y poder consolidar y regar y no permitir de que el ciclo de la democracia representativa en nuestra región se marchite y se acabe. Yo creo que está muy desafiada. El ciclo de la democracia representativa no solo está desafiada en América Latina, sino que en el mundo entero. El tema de lo que se está viviendo en Estados Unidos, cuando hay un juicio abierto a lo que fue el asalto al Capitolio, que es quizás la vitrina más grande del ícono de lo que era la promoción de la democracia en nuestro continente y en el mundo, obviamente que hace que las nuevas generaciones también tengan reflexiones al respecto de la democracia y no solo los gobernantes o quienes somos demócratas verdaderos. Entonces, creo que la tarea que nosotros tenemos, civiles, militares, periodistas, académicos, trabajadores, campesinos, etcétera, todos los sectores de lo que acontecer, es buscar un camino de que la región latinoamericana tenga un lugar, o al menos su voz se oiga. Y yo me voy a permitir decir,
una situación a veces que para los jóvenes puede ser muy lejana o para otros no, pero en este país espero que no. Yo creo que siquiera también deberíamos de tomar conciencia desde un punto de vista de lo que es nuestra tradición, de lo que ha sido nuestro humanismo genuinamente latinoamericano. Nosotros no tuvimos los gulag, no tuvimos las tragedias de las guerras mundiales, tuvimos repercusiones, nos fuimos salpicados por toda esta situación que nos condujo a situaciones también complicadas. Pero hay un humanismo genuinamente latinoamericano que nosotros debemos aprovechar, y tenemos uno de esos símbolos que nosotros tenemos que empujarlo, no nos tienen que empujarnos a nosotros. Tenemos por primera vez en la historia, y nadie lo hubiera pensado nunca, un papa latinoamericano. Y tener un papa latinoamericano a cualquiera de nosotros, a sus abuelos, a sus padres, a ustedes mismos, o lo hubieran pensado si le hubieran hecho una pregunta a alguien. ¿Ustedes creen que Latinoamérica podría tener algún día un papa? Yo sé que el mundo ha cambiado, el papa no es lo mismo que antes. El boato, la distancia, etcétera. El mundo de la digitalización nos cambió, nos acercó a las instituciones de otra manera. Nadie lo hubiera pensado. Pero ¿por qué no hacemos la reflexión de qué es lo que significa eso para nuestra región? Y recupera, nosotros tuvimos por muchos años que la iglesia era un estado adicional de nuestra región. Y eso nos hacía que tuviéramos un humanismo, que fuimos reconocidos por eso. Y tuvimos un afecto societatis muy grande de cara a la solidaridad. La solidaridad como que fue un signo de nuestro impulso de ubicación en el escenario mundial. Hoy día tenemos desafíos de otras culturas. Hay una guerra en Europa, no lo hubiéramos pensado nunca. Y nosotros, los ejemplos que le hemos dado hoy día aquí, con Ricardo, con Andrés, lo hemos dado, es un ejemplo histórico, no con el objeto de ensalzar la retropia, sino que es hacer funcionar la creatividad, la innovación, y poder usar eso para poder crear canales de comunicación. Chile sin Argentina hace muy poco en el escenario mundial de querer ser la plataforma de América del Sur hacia el Asia-Pacífico. ¿Por qué? Porque nuestros canales de comunicación comercial son centrales. Y nosotros tenemos, con los camiones cargados de mercadería, tenemos que llegar más allá de Argentina. Tenemos que ser creativos y crear canales de los circuitos los circuitos de comercio que se llaman las conexiones transfronterizas, transnacionales. Tenemos que trabajar el tema del cambio climático, el tema del medio ambiente. No podemos permitir que la guerra nos lleve de nuevo al carbón y que los países podamos tener hambruna, o que no tengamos fertilizante para nuestra agricultura y no aprovechemos las oportunidades. Entonces, todo lo que hemos hecho en América Latina, desde el espíritu de la cumbre hemisférica, desde el espíritu de las medidas de confianza mutua, que se traspasen, que transpiren a la relación chileno-argentina, a las nuevas generaciones. Fíjense que yo les comentaba antes que iniciara acá, hay una generación entera que está gobernando hoy día y que es un cambio generacional natural. El mundo quiso la nueva generación, un cambio muy rápido de la nueva generación. Por lo menos en lo que a Chile se refiere, hay una generación entera que nunca conoció, no creció, no conoció lo que era la inflación. En Chile no era un país que tenía inflaciones mínimas. No conocieron, crecieron sin saber la inflación. ¿Cuál es el desafío más grande que tiene el sistema internacional hoy día? La inflación. Ese es un referente que nos tiene que hacer pensar. Los temas de armamento militar, de soberanía. Ayer yo conversaba con Ricardo sobre el nuevo orden internacional, que todo el mundo habla, el nuevo orden internacional. Nosotros mismos hablamos del nuevo orden. Y a veces la pregunta viene, ¿y qué es lo que es el nuevo orden internacional? ¿El nuevo orden internacional con una soberanía distinta, una permeabilización de la soberanía? ¿O es Westfalia reformado? ¿O es el nuevo mundo digital? ¿O es el nuevo mundo de las nuevas culturas? Yo voy a terminar esta reflexión relacionada con esto, con la seguridad internacional, con los temas que nos convocan, que yo creo que efectivamente el nuevo orden internacional pasa por que los países tengan una muy buena y fuerte diplomacia. Y para tener una muy buena y fuerte diplomacia, hay que tener cuadros que sean capaces de plantearse frente a la ciudadanía con legitimidad. Hay que tener el respeto a la diplomacia, y la diplomacia se tiene que hacer respetar. Yo creo que no hay que mirar en menos a los diplomáticos. Los paradigmas, dijo Ricardo, cambió, la situación, dijo Andrés, cambió,
efectivamente tenemos paradigmas nuevos, situaciones nuevas, pero tenemos un trabajo común que enfrentar, y ojalá la academia que nos acoge aquí, esta universidad, esta maravillosa sala, sea inspiración de los diálogos de ustedes que están trabajando esto. Hoy día nos preocupó Chile y Argentina en lo que fue el COMPETSEC. Mañana les va a preocupar cómo Chile y Argentina juntos pueden ir diseñando la nueva agenda internacional. Yo sé que Ricardo les va a hablar de la voluntad que tenemos que tener para poder hacer esto. Pero sin ustedes, sin participación ciudadana, no hay voluntad. No hay voluntad. La diplomacia y la política exterior es una política pública. No es igual a cualquiera, no es una lectura de los acontecimientos, es un sistema. Es un sistema que hay que implementar, y hay que implementar y incluir a todos los argentinos y chilenos, y ojalá a todos los latinoamericanos, en tener un destino común. Pero estamos muy lejos de eso. Ojalá sea la democracia la que nos una. Ojalá sea la economía social, la economía, la equidad, ojalá sea el cambio climático. Pero lo que sea, busquemos ese humanismo que nos une, esa característica que tenemos una lengua común, y hoy día que incluso tenemos esa figura que él solo, no con quizás con la Santa Sede, él solo representa todavía como figura. Nosotros tenemos que empujar a decir que nos representa como latinoamericanos. Y eso es tremendamente importante para poder buscar todos los mecanismos que fortalezcan nuestra presencia en el escenario internacional y nuestro diálogo, no solo de la perspectiva del Cono Sur, sino que de la perspectiva de toda la región, porque la región latinoamericana es muy diversa, es muy diversa. En Centroamérica los temas prioritarios son el narcotráfico y el crimen organizado. Aquí quizás la organización del Estado, hay una crisis importante de institucionalidad. Se sobrepasa a veces la institucionalidad, no da abasto a la institucionalidad para las demandas societales que existen. Entonces los parlamentos a veces no respetan ni siquiera el sistema, ¿no? Entonces es un tema súper complicado, y lo vamos a salir de eso con el ejemplo de cooperación chileno-argentino en estas áreas. Los podemos trasladar también a otras áreas, pero hoy día nos preocupa esta, que es el área de la seguridad. Por eso hoy día empecemos a hablar de ciberciudadanos y de ciberseguridad también. Ahí, Pablo, antes de abrir el piso a preguntas, tanto a nuestra audiencia presencial como a la audiencia virtual, un poco retomando lo que decías recién de esta experiencia del COMPETSEC, ¿cómo crees que ha cambiado desde aquel entonces a ahora justamente las cuestiones estratégicas en materia de seguridad en nuestra región, ¿no? Porque ha habido, creo, un cambio, y es el cambio que vamos a ver a futuro. Y la segunda pregunta, y aprovechando que fuiste embajador en China y que tenés un conocimiento, como bien decías, que Chile tiene esta estrategia bifronte, ¿no? Por un lado con Argentina, pero también de ser la puerta hacia Asia-Pacífico. ¿Cómo ves el corrimiento de ese eje del Atlántico hacia el Pacífico? ¿Pensás que es realmente una oportunidad para la región? ¿Pensás que va a contribuir a la irrelevancia de la región? ¿Cómo lo ves? Mira, qué buena la pregunta, y que extensa y profunda para poder responder con algo novedoso y no la misma de siempre, ¿no? La primera, creo que el Atlántico nos une con Europa natural, que es nuestro cordón umbilical cultural natural. Creo que tenemos que reforzar siempre las relaciones con Europa, y las relaciones con Europa están marcadas por los países a veces de mayor afinidad con uno o con otro, pero creo que la relación América Latina-Unión Europea tiene que cultivarse, y tiene que cultivarse de igual a igual. Esta cosa de que nos traten igual o no igual, yo creo que siempre ha sido un poco una cosa nuestra. Creo que depende de nosotros. ¿Por qué depende de nosotros? Antes de entrar al Pacífico. Porque creo que los países, tal como tienen derechos, tienen muchas obligaciones. Y nosotros, en la ubicación geográfica que tenemos cada uno, tenemos obligaciones que compartir y tenemos obligaciones que asumir. La primera obligación que asumir es no cambiar la identidad de América Latina. Tenemos que trabajar con nuestra identidad. La única cosa que nos puede unir es las líneas conductuales que nos llevan a tener una nacionalidad, una dependencia, una historia, una ligazón con el territorio, ¿no?
El territorio es tremendamente importante. Y me voy a lanzar en una idea aquí que efectivamente yo vengo de un país que es eminentemente marítimo y es eminentemente del Pacífico. O sea, creo que en la agenda mundial hoy día, el factor de la cultura, por un lado, y la ubicación geoestratégica, por la otra, son las que dominan la agenda. De ahí derivan incluso la democracia, los derechos humanos, la economía libre, etcétera, etcétera. Pero el factor de la cultura, ¿y por qué digo el factor de la cultura? Para poder entender a las otras culturas que ya prestaron su apoyo o su idea a la humanidad en otra oportunidad y ahora reemergen como culturas emergentes, de nuevo, como países emergentes, que quieren tener su participación en el diseño del nuevo escenario internacional. Entonces, el factor cultural es tremendamente importante. Nosotros tenemos que conocer a la otra parte, tenemos que conocer la cultura china. Es muy difícil conocerla, pero tenemos que por lo menos tener una cátedra china en las cancillerías, una cátedra china en las universidades, en las facultades afines a la diplomacia, por último, o a lo que se refiere, se debería hacer. Después ver un catastro de nuestras potencialidades, con el objeto de enfatizarlas, y el catastro de nuestras deficiencias con el objeto de neutralizarlas. Y quizás si hay un catastro de fortalezas que hay que enfatizar, es justamente, y aquí me voy a la pregunta, en el caso de Chile es la ubicación geográfica que tiene. Yo creo que nosotros, cuando mirábamos el mapa hace 20 años atrás, estábamos en el confín del mundo, solamente estaba el Polo Sur delante de nosotros, pero cuando lo pones en el tema de cuando que al Océano Pacífico, en la cuenca del Pacífico, convergen los 2/3 de la población mundial y los 2/3 del producto mundial, tú te das cuenta que está en el centro. Y que el concepto de vecindad cambió por el tema no solo de la digitalización, sino que de las necesidades. Y ahí es donde incluyo las obligaciones. Y la obligación que uno tiene es seguir siendo chileno, seguir siendo latinoamericano, los corredores bioceánicos que se llaman adentro, no me salía la palabra. Sí, sí, sí. Tratar de trabajar eso con amistad, con diálogo con Bolivia, con diálogo con Paraguay, con diálogo con Brasil, pensando en el futuro de todos los países, no de uno solo. Cada grupo después sacará su consecuencia y podrá enfatizar lo que puede sacar mayor partido. Pero todo eso se hace y parece idílico, pero es verdad, con una sabia, buena y potente diplomacia. ¿Qué significa eso? Significa que la retórica y las declaraciones de la diplomacia no tienen cabida hoy día a los ojos de las nuevas generaciones. Eso tiene que ir aparejado con un presupuesto. Todo lo que es zonas marítimas protegidas, todo lo que es actuaciones de la defensa de los mares contra los plásticos, lo que es el manejo de la empresa del fondo del mar, las cámaras de las empresas en el mar, el tema del cambio climático. Por ejemplo, yo encuentro que Chile, lo digo aquí en Argentina, yo creo que Chile, el territorio, son muy pocos los países que tienen un territorio tridimensional. Tiene un territorio terrestre, continental, marítimo insular y antártico. Esas tres características, si ustedes miran lo que tiene además en el norte desierto, y tiene volcanes, y tiene los hielos del sur, y tiene las cordilleras, y sumamos, tiene todas las aristas que convergen al cambio climático. ¿Cuál es la agenda central del mundo hoy día? El cambio climático. Yo creo que la gran fortaleza de Chile, en este caso no voy a ser tan pretencioso y intromisión de decir cuáles son las fortalezas de Argentina, ustedes las saben, las podrán decir. Todas las fortalezas de Chile, creo yo, y creen muchos, convergen al desafío de combatir el cambio climático, o sea, de tener un continente que podamos sobrevivir. Y digo sobrevivir porque la palabra sobrevivir, el verbo sobrevivir, es el verbo que rige hoy día las relaciones internacionales. Sobrevivir y autonomía estratégica son temas que hay que desarrollar. Y la autonomía estratégica no es una cosa que se ve o no se ve. Para muchos no se da nunca. ¿Por qué? Porque son las grandes civilizaciones las que manejan, o las grandes potencias las que manejan. Pero en la medida que uno tenga identidad, que conozca su fortaleza, que genere la cooperación que corresponda y que se busquen y fluyan los recursos
y la confianza y la solidaridad para enfrentar una situación así, a mí no me cabe duda que otra América Latina va a regir en el escenario internacional. Y China podrá tener relaciones estupendas con Argentina, estupendas con Chile, no generar animadversión en ninguno otro. Pero ellos tienen una obligación, y aquí termino, ellos tienen una obligación, las grandes potencias. Tienen la obligación de no inmiscuirse en el área chica de nuestro desarrollo. Acuérdense de los imperios. Hoy día que se habla tanto de los imperios de nuevo, ¿no? Todos los países quieren ser imperios de nuevo en el mundo. Hay que ver el mapa del mundo, hay que ver que Turquía, Arabia Saudita, Israel, China, Estados Unidos, Unión Europea, Brasil, etc. Los imperios, tradicionalmente, el imperio tiene que actuar igual que la diplomacia, con un grado de distancia a la contingencia. Tiene que contribuir al desarrollo natural de todos y al desarrollo sustentable del planeta, pero no inmiscuyéndose en la cosa chica, no llevándole la ropa para los militares, no haciendo el puerto chico que quiere hacer, o la fábrica tal, de asuntos estratégicos, etc. Yo creo que eso es parte de la diplomacia, es la obligación que tienen los grandes, desde mi punto de vista, de no hacerlo, y la obligación que tenemos nosotros de decírselo. Y de con la misma voluntad, franqueza, transparencia, crear un ambiente de amistad y cooperación a través de nuestras diferentes identidades y de una relación asimétrica que va a ser siempre asimétrica, va a ser per se. El tamaño de los países, la población de los países y las áreas de influyen en los países no se pueden cambiar por ánimo o por conducta o por políticas de texto o por mucha voluntad que tengan algunos diplomáticos. Entonces yo creo que nosotros, si entendemos lo que es la asimetría naturalmente, sin inmiscuirse en ser parte sumisa de esa asimetría, creo que estaríamos caminando por el lugar correcto. Por eso yo creo que el Océano Pacífico es un asset, tanto como el Atlántico también. Y cuando tú dices como si se ha cambiado el corrimiento del eje. Mira, bueno, estamos justo en una semana intensiva. Nosotros tenemos un centro de estudios sobre Asia. Sí. Y trabajamos en área prioritaria 4 países de Asia, y justamente una de las cuestiones que estábamos trabajando, bueno, no yo específicamente, pero sí mi colega Luciano Bolinaga, es este cambio del eje a nivel económico y geoeconómico, ¿no? No lo mencionamos, pero acá en la Comunidad de Relaciones Internacionales de Argentina se habla mucho sobre esta puja hegemónica entre Estados Unidos y China, y qué es lo que hay que hacer, de qué lado hay que pararse, cuál es el... Hay que pararse equidistante. No, yo no creo en la lucha hegemónica de China, por ejemplo. Y bueno, Estados Unidos es un país que sabemos cómo ella es socio de nosotros, también es socio estratégico, y China puede ser socio estratégico. Yo creo que por eso hay que conocer la cultura del otro lado y saber dónde están las prioridades del otro, dónde están los parámetros del otro. Lo que sí hay que tener mucho cuidado es no actuar, no hacer funcionar el imán hacia un lado y hacia el otro. Yo creo que la línea herodotiana del mundo, por ejemplo, que viene iba desde Mauritania hasta Ucrania, ¿no? Miren el mundo de hoy día, y que corta Chipre, etcétera, y el mundo en Oriente y Occidente. Esa línea herodotiana llegando a Ucrania, con el correr del tiempo, se ha ido imánicamente llevando hacia el Ártico. Ha ido corriendo hacia la línea, llevándola al Ártico, como un imán. ¿Y qué significa eso? Que han ido dejando a Rusia en el Oriente. En vez de mantenerla a lo mejor imánicamente, llevando la línea un poquito más para el otro lado, para tenerla más en Occidente. Entonces la geopolítica que hoy día es central, no es la geopolítica que conocimos antes, es una geopolítica hoy día con el espacio exterior. Y si vemos que desde el mundo es mundo, las discusiones de que el mundo es mundo eran el poder, la religión, la economía, el agua y la tierra, y el este y el oeste, con la línea herodotiana, ¿no? Que ha sido la guerra, etc. ¿Qué es lo único nuevo? Las comunicaciones. La área, el espacio. Y ahí es donde tenemos que buscar los mecanismos para, con independencia,
situarnos frente a las grandes potencias o a las grandes civilizaciones. Ese es el gran tema de Rusia, ¿no? Rusia siempre se ha sentido la tercera civilización. No son ni europeos ni asiáticos, son la civilización del medio, la tercera Roma, en la historia, ¿no es cierto?, etcétera. Y hoy día esa situación existe. Y nosotros estamos en un lugar donde vamos a estar siempre, y tenemos vecinos per se, y tenemos vecinos también digitales y espaciales. Entonces la geopolítica hay que actuarla ahora, hay que ponerle énfasis a la ciberseguridad, hay que cambiar un poco la tendencia a la cooperación, poner los centrales, los parámetros de cooperación, y la transparencia. Hablar con la verdad y con lo que uno tiene. No subirse a todos los carros, a todas las iniciativas que no va a poder cumplir. Porque no tiene presupuesto, tiene otras prioridades, etc. Y las prioridades de América Latina están requete claras. Y Chile, por lo menos, yo estoy seguro, no represento a nadie del gobierno, a nadie, ni de la oposición, ni a nadie, me represento yo. Soy parte de un equipo académico de la universidad, obviamente. Creo que nosotros tenemos claro cuáles deberían ser nuestras prioridades. No sé si tenemos claro cuántos son los recursos que tenemos que asignarle a todas esas prioridades. Gracias, Pablo. Yo me permitís una sola comentario muy rápido. Yo creo que tenemos hoy paradojalmente el mismo desafío que tuvimos en los 90. Porque en esa época nosotros tratamos de desactivar o evitar que el mundo se siguiera o volviera a ordenarse en torno al factor militar y poder duro. Y hoy la invasión del gobierno de Putin a Ucrania nos pone frente al mismo desafío. Si el mundo se va a ordenar en torno al poder duro o en torno a un multilateralismo basado en los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable. Yo creo que ese es el gran desafío de Latinoamérica, no ver el mundo solamente en términos de países hegemónicos, grandes potencias, un mundo westphaliano. Estamos en un mundo, yo diría, post-westphaliano, en donde el individuo pesa cada vez más y en donde las necesidades de ese individuo nos llevan más hacia un multilateralismo y los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable que hacia la militarización y respuestas únicamente poder duro que no dan resultados. Tenemos acá, no sé, una pregunta. Sí. Quería preguntarle qué opina del nacionalismo. ¿Si implica un atraso a nivel latinoamericano y a nivel mundial o no? A mí, Sí. bueno, una nueva, todos los ismos siempre están vigentes, ¿no? Yo creo que una mala práctica del ejercicio del poder, en un siglo como este, en un milenio como este, con los desafíos que tenemos, ponernos en metas nacionalistas es como volver a siglos anteriores y no mirar verdaderamente el vaso lleno de las oportunidades que tenemos, sino que buscar efectos políticos propios, que si bien es cierto pueden haber un nacionalismo común en algunos lugares, en algunas partes, ese nacionalismo común y todo eso podría ser uno de los grandes desafíos a la democracia que tenemos que trabajar. Ahí tenemos otra pregunta online sobre Los corredores bioceánicos, justamente. Y específicamente sobre el corredor bioceánico Atacalar, el Espacio Internacional de San Francisco de Catamarca, que unía la región de Atacama, sus aguas profundas con Catamarca y La Rioja. Justamente la pregunta viene, ¿cuál le parece que son las oportunidades y los desafíos de ese tipo de corredores? Un poco en relación con lo que comentaba antes. Mira, siguiendo con esta línea de mis respuestas personales, es un tema que a mí siempre me ha preocupado y no el de los corredores propiamente, sino que para poder dar una respuesta en ese contexto, ¿no? Yo creo que hoy día, en el mundo de hoy, cuando nosotros miramos la agenda internacional, para muchos, para nosotros no debería ser un problema, pero para muchos, el problema es la percepción y la realidad. Yo creo que es una discusión vigente, están los libros de texto, están los filósofos que están reviviéndose algunas discusiones, y la digitalización y la globalización, el exceso de globalización nos ha llevado a eso.
a veces a actuar por percepciones más que por realidades. La realidad de los corredores bioceánicos ha sido principalmente económica. Yo creo que la inoperancia a veces de poder producir el corredor o la idea que se ha diseñado en términos retóricos y en términos ambiciosos también, legítimamente ambiciosos y en beneficio del bien común y de la cooperación entre los dos países y de la fluidez del tránsito de mercadería hacia el Pacífico en este caso, o de triángulos de situaciones terrestres importantes. Creo que es un desafío en cuanto a los recursos. Yo sin pretender nada, quiero decir que a su pregunta, académicamente se puede explicar y también con hechos, Chile es un país eminentemente marítimo, y yo diría que es el país más eminentemente marítimo de la Sudamérica. Que prácticamente la cultura terrestre de los vecinos es una cultura terrestre, hay que ver lo que es la Amazonía, lo que es las conexiones entre los países. Entonces nosotros tenemos que darle mucha importancia a eso. Y para eso necesitamos, por cierto, la colaboración y la cooperación con los países vecinos. O sea, para mí, la cooperación con Bolivia y Argentina principalmente y Bolivia, es central para poder hacer una práctica de corredores bioceánicos, porque la viabilidad de ser una plataforma hacia el Pacífico y un corredor hacia el Pacífico que tiene que incorporarse el Brasil, depende primero de la carga que va a Argentina si sigue más allá, y la carga si pasa por el corazón de América, que es Bolivia, ¿no? Nosotros tenemos una relación complicada con Bolivia y tenemos que trabajar eso. Sí. Yo, bueno, primero que nada, agradecer a ustedes por la charla muy enriquecedora, y luego consultar una pregunta quizás de índole de actualidad política en Chile. ¿Cómo crees que esto del cambio de la constitución, o el cambio en la ideología política puede repercutir en cómo Chile se para frente a Estados Unidos, ¿no? Y cómo eso repercutiría en todo lo que es la cooperación con el resto de los países de América Latina, teniendo en cuenta lo que hablábamos antes. Mira, nosotros tenemos un proceso constitucional que lo elegimos nosotros, la mayoría de los chilenos, 78% de los que me incluyo, de ese 78, votamos por tener una comisión constitucional, una convención constitucional paritaria y libre, sin parlamentarios, etc. Había la otra alternativa, la otra opción, perdón, era con la mitad parlamentaria y la mitad societal. O sea, yo me incluyo en el 78%, que estamos insertos en un proceso que no ha terminado. Nosotros elegimos a una convención para que redacte una constitución y nos proponga un texto a los chilenos que vamos a aprobarlo o rechazarlo. Hoy día la prensa, los medios de comunicación y muchos intereses políticos, obviamente, desde mi posición, ¿no? Lo que estoy dando, asocian este proceso casi como una elección común y corriente en Chile, entre candidatos, elecciones a senadores, o elecciones a presidente o a diputados. Y no es eso. Es un proceso específico. O sea, creo que no ha terminado, va a terminar el 4 de septiembre con el resultado de si vamos a tener una constitución. Y te contesto que no termina tampoco el proceso propiamente constitucional no termina. Se sabe si se va a trabajar sobre la base de ese texto, que si se aprobara, significa implementarlo. Y hay que implementarlo con todas las leyes para ponerlo en efecto. Y todas esas leyes se trabajan en el Congreso. Y la mayoría no es la misma mayoría del 78% la que existe en el Congreso. O sea, estamos todavía en un proceso que tampoco depende tanto del resultado, sino que el resultado va a decir sobre qué base vamos a seguir trabajando en la Constitución. Si vamos a seguir trabajando en la Constitución nueva que nos proponen en ese texto, o vamos a seguir reformando esta otra Constitución, o vamos a iniciar un proceso de cambio. ¿Por qué? Porque yo me atrevería a decir que casi el 100% de los chilenos hoy día quieren una nueva Constitución. Entonces estamos en un proceso. Con Estados Unidos
Yo creo que siempre nosotros hemos tenido, y lo hemos demostrado en política, en lineamientos de política internacional, que a veces no estamos tan visibles, ¿no? Somos un país de porte medio, de 19 millones de habitantes, estamos ubicados geográficamente y geoestratégicamente bien, como digo yo, por lo menos. Interesante, se puede decir algo, tenemos obligaciones, deberes, también algunas atracciones. Muy independientemente con los Estados Unidos. Estados Unidos es un socio estratégico nuestro. Nosotros tenemos un sistema institucional en muchas áreas relacionadas con Estados Unidos, materias tecnológicas, materias de defensa, pero eso no nos significa que tenemos una política dependiente con los Estados Unidos. Así que creo que en ese sentido trabajamos bien con ellos y vamos a seguir trabajando bien con ellos. Tengo una pregunta, y ya tenemos que ir cerrando, pero una pregunta desde Paraguay, desde Leonardo, que dice: ¿qué opinión le merece la ruta bioceánica que atraviesa el Chaco paraguayo desde Brasil hacia Chile? Si le ve esta viabilidad en este propósito de conectar el Atlántico con el Pacífico a través del corazón de Sudamérica. Bueno, eso es una aspiración nuestra, y es una aspiración de todos. Yo creo que no hay nadie que no le gustaría que tuviéramos una conexión y que América Latina se potenciara con los corredores bioceánicos, América del Sur, y que fuera el factor de desarrollo. Lo que le debemos agregar a ese factor de desarrollo es el tema de la sustentabilidad, porque quizá el déficit de nosotros en nuestra región, nosotros somos muchos países, en el caso de Chile voy a decir, porque Argentina en ese caso no viene al caso para esto. Nosotros somos un país pequeño en términos territoriales americanos, Chile, pero somos un país grande en términos territoriales europeos. Tenemos una confusión tremenda de esto. A nosotros, a algunos, nos ha costado mucho cambiar el concepto de país chico. Nosotros somos más grande que Alemania, que España, 2 veces Tailandia, casi 3 veces Italia, etcétera, etcétera, y para seguir sumando. Entonces, y eminentemente marítimo, lo que nos da una proyección interesante, ¿no? Pero no tenemos la capacidad, la voluntad y el poder de desarrollar las vías de comunicación con nuestra región debido a la inmensidad del territorio que tiene nuestra región. Entonces, para eso se necesita voluntad política, diálogo político, cooperación, que ha estado siempre, valga decirlo, ha estado siempre en el espíritu de la política exterior chilena. Estar en conexión y la integración latinoamericana. Hoy día tenemos también algunas otras fortalezas. Nosotros, cuando dije el territorio, tenemos todo este tema, y esperamos también siempre trabajar con Argentina, etcétera. Todo el tema de la energía, ¿no? La energía es uno de los elementos centrales hoy día, mirando desde dónde se puede, la energía solar, la energía de la geotermia, la energía del mar. Tenemos la energía limpia, el hidrógeno verde, etcétera. Hay una cantidad de cosas que están relacionadas con el territorio, la capacidad instalada que tiene cada país, donde hay que aproximarse de la mejor manera posible y ojalá, como dijiste tú, sigamos siendo un continente de paz y de seguridad en términos generales, porque guerras no hemos tenido, por lo menos, salvo eso, una disputa en la frontera del Cóndor, ¿te acuerdas? Entre Ecuador y Perú, muy poquito, que con Argentina y Chile fuimos los garantes, ¿no? Exactamente. Como han habido 3 preguntas sobre los corredores bioceánicos, yo creo que el problema de los corredores bioceánicos no es la logística, es para qué. O sea, ¿para qué queremos corredores bioceánicos? Estamos todos de acuerdo que queremos corredores bioceánicos, pero ¿para qué? O sea, lo que le está faltando a la región es un propósito común. Entonces me parece que el gran desafío, de nuevo, que en su momento se superó con un propósito común, ¿para qué queremos el corredor bioceánico? Expandirnos al Asia. Pero ¿para qué? O sea, vos fíjate que no hay una empresa argentino-chilena, no hay una empresa mercosureña, no hay una empresa latinoamericana. Entonces, fíjese que la CELAC creó una agencia espacial, que vamos a ir al espacio a través de la CELAC. O sea, seamos realistas, no pongamos la logística delante del propósito.
Cuando tengamos en claro qué es lo que queremos hacer, la logística va a venir casi naturalmente. Gracias, Ricardo. Creo que nos van a quedar muchos temas pendientes, también con este tema que decías recién, la cuestión de la reprimarización de nuestras economías, ¿no? Que es algo que no sé si se discute tanto en Chile, pero sí se discute en Perú, en Colombia y en un montón de otros países de la región, en Brasil inclusive. Que creo que tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué tipo de desarrollo, hacia dónde, con qué matriz? No, pero, perdón, muy breve. Si uno mira el globo, digamos, desde el punto de vista geoeconómico, y no solo la región, estos elementos logísticos de muy alta envergadura, lo que pueden hacer, y creo que es para lo que se los piensa, es para atraer comercio, inversiones, producción de energía, preocupaciones que no son nuestras, son de otros continentes, pero que miran hacia acá como su posible, no única, pero entre las principales soluciones, un dinamismo mayor en el vínculo con América Latina, América del Sur sobre todo. Y es para eso que pienso que se crean estas visiones estratégicas de integración de nuestra región con la economía global y con los grandes desafíos que tratamos a través de este esfuerzo nuestro, digamos, esta iniciativa académica, ¿no? De pensar la gobernanza global incluyendo temas de ambiente, de energía y de cómo el planeta está tratando de sobrevivir. Es para eso, pienso, más que para desarrollo regional propio. No, pero o sea, nosotros creo que no tenemos que ser logística de otro, tenemos que ser fundamentalmente nosotros tener nuestro... Pues vos hablás para inversiones. Si nos sentamos los países latinoamericanos, no vamos a coincidir en inversión, ni siquiera en Argentina coincidimos. Entonces, creo que primero hace falta ponernos muy en claro para qué vamos a usar la logística, que por supuesto es de afuera, para integrarnos, pero ¿para qué tipo de integración? Son todos, pues, hoy todo eso está incuestionado. La integración está cuestionada, o sea, llevamos años sin funcionamiento del Mercosur. Creo que necesitamos ponernos al día respecto de los propósitos sin duda, comunes. Sin duda, pero y después va a venir la logística. No sé si lo vamos a poder elegir. Me parece que el mundo... Pero este seminario nos ayuda. Hay que hacerlo. ¿O no? Este seminario nos ayuda. Así es. Pero claro que sí. Bueno, para cerrar, comentarios, reflexiones finales. Bueno, nuestro invitado realmente ha sido muy elocuente, así que algo nos puede... Yo les quisiera decir que... ¿Sintetizar? Sí. Yo primero reitero a la universidad, a ustedes dos, mis amigos Ricardo, Andrés, y a esta universidad, y a esta magnífica oportunidad que tengo. La directora Sofía. A Sofía, por cierto. Lo que significa organizar una conversación como esta. Y una organización energética, porque le pusimos harta energía para poderle dar un poco de boosting al tema de Chile y Argentina y América Latina, de cara a los jóvenes que están esperando. Remedio con Persec. Claro, con Persec. Entonces, yo quisiera agradecer verdaderamente esta oportunidad que se ha dado, porque el mundo está desordenado. Hay no un enfrentamiento, pero hay una diferencia intergeneracional todavía que nos está trabajándose en el tema de poderse entender mejor. Y obviamente que tenemos los desafíos del cambio climático que repercuten en la economía, que son muy importantes, por nombrar lo más importante, que ahora quizás con el tema de la guerra nos ha distorsionado también los lineamientos económicos, la dependencia y la autonomía estratégica en algunos campos. Creo que no sobra nadie. Esta reunión, un poquito de recordar algunas cosas e incluso lanzar una anécdota para mostrar lo precario que era, de dónde partimos, que es lo que me ha gustado enfatizar a Ricardo en nuestras conversaciones, por lo menos conmigo siempre, y de cómo podemos crear un ambiente similar, de empuje, de vigor, para poder avanzar en la integración y tener claros los objetivos que se puedan encuadrar dentro de los objetivos del milenio, el desarrollo sustentable, los 17 objetivos. Creo que es un trabajo conjunto. Y es un trabajo que yo aprecio porque las universidades tienen un papel y un rol a jugar tremendo. Creo que en algunas partes no lo están jugando por diferentes razones.
pero quizás nosotros podemos contribuir a motivar a las universidades a que hagan ese rol y busquen los grados de consenso a niveles nacional y a través de las regiones y lo global y lo local, este concepto que existe, de poder ir tirando líneas que puedan satisfacer las expectativas de ustedes, los más jóvenes, y de creer verdaderamente que el mundo se puede gobernar y de que puede haber un nuevo orden internacional que sea de paz y de seguridad. Muchas gracias, Bueno, Pablo. gracias. Andrés, ¿alguna reflexión para terminar? ¿O Ricardo? Yo haría un comentario muy breve. que Breve, es breve. Cuando empezó Ricardo a proponer que hagamos un living, era la primera palabra que usaba, diálogo, no me imaginé que íbamos a llegar a este nivel de energía, ideas, movilización. Yo creo que es muy bueno lo que está ocurriendo. Te agradezco mucho realmente todos tus comentarios, ¿no? Los retrospectivos, los presentes y los que miran hacia adelante son lo que buscamos, ¿no? Y creo que, bueno, hay que reconocerle a Ricardo que ha sido el promotor de esta idea de hacer algo en torno de gobernanza global. Claro. Yo una sola palabra, diálogo. En este mundo de Twitter, Instagram, Facebook, falta más diálogo. Dialoguemos. Y gracias a la Austral porque nos permitió canalizar esto. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos los que se acercaron hoy acá en presencial. Gracias a la audiencia virtual por todos sus comentarios y preguntas. Gracias a nuestro moderador Emilio. Gracias de vuelta, Pablo, por este espacio. Y a Sofía que Sofía, fantástica. Acá nos lidera en esta web. nos estamos reencontrando en agosto, para el segundo martes de agosto, para un nuevo encuentro de diálogo en gobernanza global. Así que muchas gracias y hasta entonces. Hasta luego.